Aquí están viendo a Luis Carlos Silva Ezaguer. Luis Carlos es licenciado en Matemática de la Universidad de Habana. Hizo estudio de posgrado sobre técnicas muestrales en la Universidad de Michigan. Es doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Praga y doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana. Además es académico titular de la República de Cuba, Academia de Ciencias, La Habana. Es actualmente investigador del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, profesor titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana y profesor colaborador asociado en la Escuela Nacional de Sanidad de España. Y finalmente es editor adjunto de la Revista Cubana de Salud Pública. Bueno, ahora le damos el lugar a Luis Carlos. Gracias, buenas tardes a todos. El tema que nos va a ocupar, como creo que pueden ver, se titula Técnicas de muestreo para encuestas sobre factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. En realidad, este fue un tema que finalmente resultó de las discusiones que tuvimos con los compañeros de la UNLA, de la Universidad Nacional de Lanús, Marcio en particular, y con Ana Díez de la Universidad de Michigan. Dentro de varias alternativas, pues finalmente se procuró hallar algo que tuviera un sabor más directamente relacionado con las enfermedades no transmisibles, y yo digo ahora será incluso dentro de eso pues más circunscrito a los estudios de factores de riesgo de las sobre medición de la hipertensión como uno de los factores de riesgo importantes. Hemos intentado escribir unos objetivos, a pesar de ser una sola conferencia, pues voy a ponerlo en estos términos. En cualquier caso, es la idea de lo que quisiéramos, es ofrecer una información general sobre algunos desafíos metodológicos que supone el muestreo, o sea, la selección de la muestra apropiada para desarrollo de estudios epidemiológicos orientados a la caracterización de una comunidad en términos de factores de riesgo en enfermedades no transmisibles y muy particularmente para la medición de la hipertensión y las posibles soluciones que estos desafíos o estos problemas pudieran tener. Dicho esto, creo que vale la pena repasar muy rápidamente los tipos de investigación en general que pueden presentarse en el campo de la epidemiología y en general de los estudios de salud. Es una taxonomía muy simplificada que comienza pues subrayando o llamando la atención acerca de los llamados estudios descriptivos, los estudios que intentan responder preguntas del tipo de cómo es una realidad. Por ejemplo, cómo es la realidad de la presencia de la hipertensión en un país dado, pongamos por caso. Y por otra parte, los estudios analíticos. A mí ocasionalmente me gusta subrayar que quizá el término no sea el más feliz, porque literalmente el análisis, si nosotros vamos a la definición formal, por ejemplo, si vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, pues no es otra cosa que la separación de un problema en partes. Y el examen completo de un problema y la respuesta en la búsqueda de una explicación de alguna realidad, pues no solo exige del análisis, sino también de la síntesis. Entonces, yo preferiría llamarle más bien a ese tipo de investigaciones explicativas y no analíticas, pero el término analítica ha hecho fortuna en algunos ámbitos y por eso es el que pongo allí. Y dentro de los estudios analíticos, pues los observacionales y los experimentales pues son las dos alternativas fundamentales. Como todos sabemos, los experimentales son aquellos estudios donde el investigador modifica la realidad según un protocolo previsto y por ende es susceptible de ser realizado por otros en los mismos términos para ver qué pasa como consecuencia de esa modificación. En tanto que los observacionales
son estudios que también procuran entender por qué una realidad es como es, o sea, intentan típicamente explicar o discutir una posible relación de causalidad, pero sin que el investigador modifique la realidad, sino que éste se circunscribe a observarla y aprovechar determinadas características que ella tiene para poder hacer esos estudios, esos análisis orientados a contestar por qué, repito, una realidad es como es, no solo como hacen las descriptivas, ciñéndose a establecer cómo es esa realidad. Ahora, la razón por la que traigo a colación esta taxonomía es la siguiente. Nosotros cuando hacemos un estudio descriptivo, cuando nosotros hacemos un estudio orientado a tratar de conocer cómo es la realidad, y todos sabemos que para eso pues normalmente se emplean recursos de la estadística descriptiva, que yo ayer mismo en una clase que daba caracterizaba como el arte de perder información, el arte que de cuando estamos frente a un gran cúmulo de información, pues tratar de perderla en el sentido de suplirla por algunos indicadores básicos que dimanan de esa gran cantidad de información. Y hablo de perder porque evidentemente cuando nosotros, si tuviéramos una matriz de información y redujéramos esa información a algunos porcentajes, algunas medias, algunas desviaciones estándar, y extraviáramos, digamos, la base original, no la podríamos recuperar. En ese sentido es que perdemos información. Pero justamente parte de la estadística consiste en eso, consiste en tratar de quedarnos con lo esencial, de utilizar recursos que recuperen lo que es sustantivo de una realidad y desentendernos de las veleidades que pueda, por conducto de las cuales puede expresarse la realidad, típicamente debido a que ocasionalmente pues se producen casualidades o se producen situaciones extremas que no son características, digamos, de esa realidad. Entonces, en cualquier caso, lo que quería señalar es que si nosotros estamos en el campo de la investigación descriptiva, entonces allí el protagonista metodológico del proceso es el muestreo. Un protagonista crucial es haber conseguido que la muestra sea representativa de la realidad. Y para eso, pues, contamos con un instrumento que es el muestreo, que tiene precisamente como propósito central identificar cuántos sujetos necesitamos para poder tener un subconjunto de la realidad que represente esa realidad. También ocuparse de identificar cuáles son los sujetos, una vez que sabemos cuántos van a ser estudiados, y para cumplir esas dos cosas, y una tercera acerca de la cual me voy a extender dentro de un momento. Para cumplir esas tres cosas, las dos que mencioné y la que voy a mencionar en breve, el muestreo pues es la herramienta atinada, es la herramienta que realmente puede contribuir a resolver estos problemas. Y en el mundo de cuando intentamos caracterizar una realidad, lo digo una vez más, pues entonces el muestreo es central. Porque si la muestra con que nosotros estamos trabajando no fuera representativa, por la razón que sea, porque es una muestra de otra realidad o porque es una muestra demasiado homogénea, cuando la realidad es más heterogénea que lo que la muestra, tiene más heterogeneidad que la que exhibe la muestra, que es la fuente fundamental de la falta de representatividad, un exceso de homogeneidad en la muestra respecto que no contempla toda la riqueza heterogénea de la población. Cuando eso ocurre, pues no se trata de algo que uno pueda resolver poniendo en un informe de investigación una nota que diga limitaciones y entonces aclarar una limitación de este estudio, que la muestra no fue representativa. Eso sería burdo, eso sería ridículo. Si usted estuviera en esa situación, lo mejor que hace es no publicar el artículo, porque si no cumple eso, no está cumpliendo con algo que es absolutamente crucial.
Y importa decir esto porque recuerden que estamos aquí en esta diapositiva o en esto que ustedes están viendo, o se supone que estén viendo. En todos los otros casos, cuando estamos ante un estudio explicativo, una pregunta del tipo, por ejemplo, de identificar si algo es o no un factor de riesgo para una dolencia, si un medicamento o un tratamiento es o no más eficiente que otro a los efectos de tratar una enfermedad, etcétera, en ese tipo de situaciones, que son las investigaciones explicativas o analíticas, ya sean observacionales, ya sean experimentales, y dentro de las observacionales ya sean estudios de cohorte, como estudios de casos y controles, que es la forma, digamos, por antonomasia de que adoptan los estudios retrospectivos. En cualquiera de los tres casos, el énfasis metodológico no está puesto en la representatividad de las muestras, sino en lo que ha dado en llamarse la comparabilidad de los grupos. En todos los casos estaríamos comparando grupos entre sí. Por ejemplo, si estamos evaluando si un antidepresivo es mejor que un placebo, pues necesitaremos un grupo, digamos, si lo hacemos experimentalmente, al cual se le aplicará el antidepresivo, y también necesitaremos un grupo al que se le aplicará un placebo. Y finalmente tendremos que comparar las tasas de éxito para un grupo con las tasas de éxito para el otro grupo. Si el estudio fuera un estudio de casos y controles, por ejemplo, si yo estoy evaluando personas que murieron, o sea, egresaron muertas, digamos, se me ocurre este ejemplo, egresaron muertas de un servicio de cuidados intensivos, y tengo un conjunto de sujetos que ingresaron vivos del servicio, de ese mismo servicio de cuidados intensivos, por ejemplo, de pacientes que ingresaron con una enfermedad coronaria o con un infarto, bueno, pues tendría los casos, que son los que egresaron muertos, y tendría los controles, que son los que egresaron vivos, y trataría de recuperar históricamente cómo fue la historia de consumo de tabaco, por ejemplo, de esas personas, para debatir si el consumo de tabaco contribuye a la muerte de un sujeto que tuvo un infarto. Ahí también estaría comparando, pues naturalmente, los grupos. Estaría comparando el grupo de los que murieron en el servicio y de los que consiguieron salir vivos del servicio. Esos dos grupos los estaría comparando respecto de sus historias previas. Y si el estudio fuera de cohorte, si yo tengo por ejemplo, una muestra, nosotros hace unos años en La Habana tomamos todos los niños recién nacidos, hace unos cuantos años ya, todos los niños recién nacidos, todos los niños nacidos, perdón, que nacieron durante una semana en La Habana. Hablábamos de 7.000 niños, y esos niños fueron seguidos, se hizo un follow-up o un seguimiento de esos niños, de suerte que, por ejemplo, pudimos hacer exámenes de este tipo. Si los niños habían tenido una experiencia de lactancia materna exclusiva adecuada, eran una parte de los niños, otra parte de los niños tenían una lactancia materna exclusiva no adecuada. No importa ahora cómo se operacionaliza el concepto de lactancia materna exclusiva adecuada, pero creo que todo el mundo más o menos puede saber a qué aludo. Pudimos después, por ejemplo, evaluar si la historia de ingresos por concepto de enfermedades diarreicas agudas había sido mayor o no, en qué grupo había sido mayor, y si era sustantivamente mayor, como efectivamente ocurrió, lo cual daría una idea de que los niños que han tenido una lactancia materna exclusiva adecuada pues tienen unos niveles de inmunización más altos. Pero también pudimos 7 años después ver si las notas de matemáticas o 10 años después, porque se hizo un seguimiento muy sostenido de los niños que habían hecho lactancia materna adecuada, eran mayores o no, como se sospechaba, de los niños que no, y estamos hablando de miles de niños que no habían tenido la lactancia materna adecuada. Otra cosa es las explicaciones que podrían estar detrás de la constatación de estas asociaciones, pero en cualquier caso, la asociación se produce porque puedo comparar niños que tenían una forma de lactancia con niños que tenían otra forma de lactancia. Dicho de otro modo, en los estudios analíticos, en los estudios de naturaleza explicativa, siempre terminamos necesariamente comparando
De hecho, una de las falacias importantes que suele presentarse que se presenta con frecuencia es justamente intentar sacar alguna conclusión cuando no se tiene un grupo de comparación de este tipo. Por ejemplo, en Cuba hace relativamente poco se hizo un estudio muy meritorio de necesidades de personas con limitaciones físicas y mentales, minusválidos de alguna manera. Y se hizo, en realidad lo que se hizo fue un censo de necesidades, pero se identificó un grupo de chicos, de niños con retraso mental, y se investigaba, por ejemplo, la historia de consumo de alcohol de las madres, y se encontraba que había, durante el embarazo, un porcentaje alto de madres con un consumo de alcohol considerable. Y los políticos, que suelen tener más facilidad para incurrir en determinadas falacias que los científicos, por ejemplo, en aquella ocasión les oí decir, no, eso indica que es muy importante combatir el consumo de alcohol en las madres, porque encontramos un porcentaje muy alto de las madres de los niños con retraso mental que habían hecho este consumo. Pero eso es ridículo. Si no estudio niños que no tienen retraso mental, no podré sacar esa conclusión. El hecho de que un porcentaje alto de los que tienen determinado desenlace tengan una presencia muy alta de determinado factor no convierte a ese factor en un factor de riesgo. Esa es una falacia en la que se incurre cotidianamente. Evidentemente, el 99,5 o más por ciento de los individuos que padecen cáncer de páncreas tienen 5 dedos en la mano derecha. El porcentaje es altísimo, pero tener 5 dedos en la mano derecha no es un factor de riesgo, no incrementa ni hace pensar que voy a tener más riesgo de cáncer de páncreas, por la simple razón de que el 99,9% de los que no tienen cáncer de páncreas también tienen 5 dedos en la mano derecha. De modo que, cuando nosotros estamos haciendo discusiones de esta índole, fuera de las descriptivas, entonces sí, pásamelo por favor, la comparación es crucial, ¿no? Bueno, sí, está bien, déjalo ahí. Bueno, ahí, pero donde es realmente, por eso no es tan importante la representatividad, porque el énfasis metodológico está puesto en la comparación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un estudio, pongamos por caso el estudio de Framingham, famoso, que estudiaba factores de riesgo para las cardiopatías y que determinó que las personas que tenían colesterolemia alta en sangre, altos niveles de colesterol en sangre, a los 50 años, la probabilidad de muerte súbita antes de cumplir los 60 era el doble que las que tenían niveles bajos de colesterolemia. Ese estudio se hizo con sujetos que vivían en Massachusetts, que vivían en Framingham. Pero la conclusión a que da lugar ese estudio, que es que la colesterolemia alta parece ser un importante factor de riesgo, que incluso multiplica por 2 el riesgo de muerte súbita, es perfectamente extrapolable a otro lado. Sería ridículo, como digo yo, que alguien diga no, pero eso es un problema de la gente de Framingham, porque ese estudio se hizo en Framingham. Yo, como vivo en Nicaragua, pues puedo seguir comiendo grasas saturadas, porque no me concierne, eso no va conmigo. No, el problema es que no es cierto. También sería ridículo, como digo yo, que alguien que vive en Framingham diga, como me gustan mucho las grasas saturadas, voy a irme a vivir a Nicaragua y a seguir comiendo grasas saturadas. La razón básica está en que en ese caso, si bien la muestra con que se trabajó es de Massachusetts, la pregunta no es una pregunta sobre Massachusetts, es una pregunta sobre la fisiología humana. Entonces, ¿y por qué puedo responder una pregunta sobre la fisiología humana utilizando solo sujetos de Massachusetts? Porque tanto los casos como los controles son de allí. Entonces, la singularidad que puedan tener los sujetos de ese lugar se compensa, porque los dos grupos que estoy comparando llevan en sí todas las características que le puedan ser propias al ámbito del cual se sacaron las muestras. Eso no es así en los estudios descriptivos. Si yo estudio que en Lima, encuentro que en Lima el 22% de los sujetos tienen hipertensión, pues yo no puedo decir que eso también va a ocurrir en Quito, ni puedo decir que eso va a ocurrir en Lima dentro de 24 años. Es decir, ahí es absolutamente crucial que yo estudie
haga este estudio con muestras representativas de Quito en ese momento, ¿verdad? Entonces, dicho esto, bueno, estas ideas están recogidas en este libro, Diseño razonado de muestras y captación de datos para la investigación sanitaria, pero que es un libro del año 2000, son ideas, que muy conocidas en cualquier caso del mundo del muestreo. Yo aquí, en esto que ustedes están viendo, lo único que quiero destacar es que debemos recordar que la investigación científica, a diferencia de lo que algunos creen y de lo que algunos sobre todo quieren hacer creer, lo único que produce son nuevos conocimientos, y que el camino que va de los nuevos conocimientos al impacto de esos nuevos conocimientos pues suele ser largo y complicado. Es decir, esos nuevos conocimientos pues se pueden traducir en tecnologías si hay buena suerte, y esas tecnologías, si hay una decisión de aplicarlas y son eficientes, pues puede ser que tengan un impacto. Pero en cualquier caso, para tener un impacto hace falta tener el conocimiento. Eso sí está claro. Tener el conocimiento no garantiza que esa posesión se produzca ese impacto, pero tener un impacto exige tener el conocimiento. Entonces, el conocimiento en el mundo que estamos hablando, pues se obtiene. Aquí yo lo que he puesto es una diapo que está llamando la atención sobre lo siguiente. Nosotros solemos tener un sistema que funciona del modo que está arriba. Todos los sistemas funcionan según ese esquema. Hay unas entradas, hay un procesador que es capaz de procesar esas entradas y producir determinadas salidas. Así discurren los sistemas. Por ejemplo, yo tengo unos datos, esos datos los procesa, por ejemplo, un software como Epidato, como SPSS, y esa información, una vez procesada, pues da lugar a determinadas tablas, determinados gráficos, determinadas pruebas de significación, valores P o lo que fuera. Ese es como discurre. Sin embargo, como se diseña, como debe ser diseñado, lo único racional es diseñar los sistemas al revés. Es decir, empezar por determinar cuáles son las salidas que quiero, por ejemplo, las tablas y los gráficos, qué procesador es capaz de darme esas salidas. Por ejemplo, puedo elegir el Epidat, que es capaz de darme esas salidas, y solo entonces decidir qué datos serán necesarios para que luego el sistema discurra como está arriba. Pero el diseño exige pensar en la dirección opuesta. Y esto lo digo porque lamentablemente hay un vicio bastante generalizado de no comprender eso y diseñar, por lo menos en el ámbito de la investigación, diseñar los sistemas investigativos en el orden incorrecto, que es el orden en que discurren. Entonces las personas empiezan acumulando datos, luego pasan a preguntarse qué puedo hacer con los datos que tengo y finalmente buscando a un estadístico que le diga y cómo voy a concretar y condensar esta información en tablas. Eso es simplemente una conducta profundamente irracional que curiosamente no solemos tener en el resto de las cosas de la vida, pero que reiteradamente he tenido la desagradable experiencia de constatar que sí se produce en el ámbito de la investigación. Dicho esto, nosotros entonces tenemos que decir ¿qué queremos? Nosotros no tenemos una definición formal de lo que es una muestra representativa, pero nosotros evidentemente vamos a querer, en el mundo que voy a ilustrar dentro de un momento, de las cardiovasculares, por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, en el caso de la hipertensión concretamente, está bastante bien normado que estos estudios que intentan caracterizar en una comunidad, país o ciudad o lo que fuera la situación de la hipertensión, pues tener esas cifras tensionales medias, estamos hablando de medias, en grupos de edad decenales
normalmente interesa para adultos, interesa tenerlo en grupos de edades decenales y por sexo. Bueno, no es nada muy original, pero así es como está planteado. O sea, normalmente cualquier estudio de este tipo carece de mucho sentido si se unieran todas las personas de todas las edades y también de todos los sexos, porque está claro que hay diferencias importantes. Puede ser en, digamos, las personas de 70 años que las personas de 30, solamente por razones constitucionales, fisiológicas. Lo mismo pasa con la tensión arterial sistólica, con la diastólica, etcétera. Y también ocurre con los géneros, con los sexos, o sea que por género hay una diferencia que es constitucional, parecería, y ocasionalmente también con otras formas de división de la población, particularmente étnica. Es decir, hay diferencias importantes en esta materia. Nosotros, si queremos efectivamente hacer una caracterización de estos indicadores, pero lo mismo sería para muchos otros, porque la tensión arterial es uno de los más fáciles de medir, lo cual no quiere decir que no tenga acechanzas esa medición, por un montón de posibles sesgos, errores en la medición, tendencias a redondear las cifras tensionales, el llamado efecto de bata blanca, la propia naturaleza lábil que suele tener la tensión, lo cual exige la repetición de varias mediciones y tomar la mediana. En fin, hay demandas, pero en cualquier caso de lo único que se trata es de tener un esfigmomanómetro. En cambio, si nosotros quisiéramos medir un precursor de la enfermedad cardiovascular más refinado y aparentemente muy prestigiado hoy, que es el grosor de la media intimal, que eso exige una ecografía. Entonces no estamos hablando de tener un esfigmomanómetro y un individuo que haga 3 mediciones, sino que estamos hablando de un procedimiento que es extremadamente caro. Entonces, bien, pero nosotros tendremos que haber definido claramente qué queremos, cuáles son los indicadores que queremos, si es la media intimal, si le queremos esa media intimal por grupo de edad o sexo o etnia o algún otro tipo de rasgo. Y lo mismo con la tensión. Y una vez que sepamos eso, tendremos que saber, bueno, y cómo, digamos que queremos eso, pero no solo queremos saber, digamos, la media intimal media o la magnitud del grosor, de este grosor medio, sino también un intervalo de confianza para eso. Lo mismo pasaría con un porcentaje. Nosotros, y esto es muy importante, ahora voy a hablar de eso dentro de un momento, pero nosotros queremos saber, digamos, qué porcentaje de las mujeres de 20 a 30 años en esta comunidad son hipertensas. Pero ese número, cuando nos lo den, no nos basta, porque nosotros sabemos que eso es una estimación. Nosotros vamos a querer tener un intervalo de confianza, es decir, una medida de error de esa estimación. Y eso integra las salidas que estamos exigiendo. Por lo tanto, tendré que tener un programa que sea capaz no solo de darme una estimación, sino de hacer un intervalo de confianza adecuado. Y solo entonces tendré que ver qué exige ese programa en términos de información para poder procesar la información. Y para procesarla adecuadamente, una de las cosas que exigirá será tener una muestra adecuada, una muestra representativa, información que proceda de una muestra representativa. Entonces, no hay una definición formal de lo que es una muestra representativa, pero sí que hay recursos para tratar de garantizar en lo posible, o por lo menos de ayudar a que creamos que la muestra que efectivamente tenemos lo es. Una pregunta natural que uno se hace en estos contextos es, bien, si la representatividad efectivamente es un concepto asociado con la heterogeneidad de la muestra, las muestras heterogéneas serían las que nos gustarían. Lo que nosotros queremos evitar por todos los medios es muestras más homogéneas que la realidad. ¿Podemos garantizar esto utilizando el azar? Bueno, es una pregunta interesante. La respuesta, en principio, técnicamente es no. No garantiza, la representatividad no está garantizada por la introducción del azar. Es fácil imaginarse situaciones en que, a pesar de que empleemos el azar, entre comillas, nos haga una mala pasada. Bien, aquí en este mismo salón, delante de mí, pues quizás tenga ahora 15 compañeras y 15 varones. Y si yo saco una muestra de tamaño 10, aleatoriamente, quizás tenga más, pero vamos a suponer que son 15 y 15, y yo saco una muestra aleatoriamente de 10, es decir, pongo los 30 nombres de las 15
chicas y los 15 varones que están presentes aquí en una bolsa, entrevero y saco 10 aleatoriamente, no es imposible que los 10 sean varones, que esa muestra esté formada por 10 de los 15 que hay aquí. Desde luego que es altamente improbable, pero imposible no es. Quiere decir, por mucho azar que yo utilice, no tengo garantizada la representatividad. En este caso, no habría tenido una muestra representativa por sexos. Sin embargo, si la muestra es suficientemente grande, es altamente probable que yo tenga una muestra representativa. Aunque eso puede ocurrir, es poco probable que ocurra. Y yo insisto, ojo, nosotros, tanto en la vida como en la ciencia, no elegimos un método porque sea infalible, ni descartamos un método porque siempre sea malo. Nosotros elegimos un método porque suele ser bueno y descartamos un método porque suele ser malo. Y lo demás, pues queda en manos del azar. Otros dirán, queda en manos de Dios. En fin, pero yo hago lo mejor que puedo de acuerdo al conocimiento que tengo sobre la probabilidad de éxito de un método y la probabilidad de fracaso de un método, ¿verdad? Y con esto es igual. Yo trabajo con el azar, no porque lo garantice, sino porque si lo hago con una muestra grande, la probabilidad de que la muestra sea representativa es alta. Y consecuentemente estoy depositando mi confianza en el método, al margen de que ocasionalmente ese método puede alguna vez darme un resultado incorrecto. Esa es una de las fuentes y de la explicación de por qué la ciencia exige la replicación, porque el azar, las veleidades del azar me pueden hacer en un momento dado trastabillar y entender la realidad como no es, pero si yo replico el resultado, pues eso no me va a ocurrir siempre, ocurrirá precisamente, el azar no es veleidoso siempre, será veleidoso alguna vez, ¿verdad? Y recordemos también, de paso, que con la ciencia, cuando nos estamos haciendo una pregunta, tenemos tres situaciones. Nosotros podemos conocer la respuesta a la pregunta, y eso es muy bueno, eso es lo mejor. Después podemos no conocer la respuesta a la pregunta, y eso es malo, es peor, pero tenemos una situación peor que no conocer la respuesta a una pregunta. Es tener una respuesta equivocada de la pregunta y creer que es correcta. Eso es lo peor. En cualquier caso, nosotros si de algo nos tenemos que preservar es de esto último. Bueno, el azar no inyecta representatividad, en ese punto nos habíamos quedado. Sin embargo, cumple con una condición que es muy importante, y es que cuando yo lo empleo, garantizo la objetividad, garantizo que no haya parcialidad en la selección de la muestra. Y eso es crucial, porque si bien la subjetividad es un fenómeno inevitable en el mundo de la investigación y en cualquier mundo donde intervengan los seres humanos, aunque sea inevitable, realmente nosotros quisiéramos que tuviera la menor presencia posible en el ámbito investigativo, y el azar nos ayuda en esa dirección. Ahora bien, el otro gran mérito del azar, además de garantizar la objetividad o disminuir el posible efecto de la carga subjetiva que pudiera tener el investigador elegir a unas personas u otras, es que permite, para decirlo rápido, computar errores. Es decir, yo no solo podré decir cuál es la estimación puntual, el porcentaje de sujetos que tienen una condición dada, por ejemplo, dentro de determinado grupo, los que tienen tensión arterial alta, qué porcentaje es o cuál es la media de consumo de grasas saturadas en un periodo, en fin, aquello de lo que se trate, sino que además podré decir aproximadamente cuál es el máximo error que estaría cometiendo a la hora de hacer esa estimación. Los errores de muestreo se suelen obviar en algunos espacios no del ámbito investigativo, como por ejemplo en las célebres y bien familiares para todos encuestas de políticas que suelen salir en la prensa. Yo recuerdo que la primera vez que choqué con este tema, hace ya muchísimos años, me ocurrió estando en España en 1993, donde se produjo una elección en la que competían estos dos personajes, que son Felipe González y Aznar. Y el titular de prensa
que cayó delante de mí en ese mayo de 1993 decía eso, claro triunfo de Aznar en el primer debate, y ponía estos porcentajes. El porcentaje, digamos, de aprobación de Felipe González fue de un 27,3 y el de Aznar fue un 57,3. Pero tal y como ocurría en aquel momento y sigue ocurriendo, los periódicos y este tipo de fuentes informales de información informales desde el punto de vista científico, que se ocupan de dar datos de esta naturaleza, prescinden de los errores de muestreo. Pero el problema es que un cálculo que en su momento yo realicé estando en aquella situación, empleando un conjunto de informaciones que el propio periódico brindaba, más algunas más que obtuve, me permitió constatar que en realidad este 27,3 no era tal. Es decir, a partir de lo que realmente la encuesta había arrojado, yo podía estar convencido, esencialmente convencido, de que el porcentaje de aprobación estaba entre 4,3 y 50 para el caso de Felipe González, y en cambio para Aznar entre el 22 y el 82,5. Esta magnitud de los errores que arrojan estos resultados, estos intervalos de confianza extremadamente amplios y por ende extremadamente poco informativos, eran compatibles con lo que a la postre ocurrió, que fue una victoria de Felipe González contundente, porque si de lo que yo puedo estar confiado es de que está entre 4,3 y 50, pues perfectamente podría ser 45, y en el otro caso, si lo que yo puedo estar confiado es que está entre 22 y 82, pues perfectamente podría ser como 27%. De paso, y muy rápidamente, digo algo que no voy a fundamentar, pero que, bueno, por ejemplo, en mi libro que les mencionaba hace un rato está explicado y es un poco sutil, pero es importante. Muchos podrían pensar que si el intervalo de confianza de aprobación de Felipe González está entre 4 y 50 y el medio está al 27, un porcentaje real de 28, pues sería más probable que un porcentaje real de 5. Porque está más al centro del intervalo. Bueno, eso es un error. Eso es simplemente un error que dimana de que no se entiende para mucha gente, porque es muy esquivo, qué significa realmente un intervalo de confianza. La única interpretación que tiene es frecuentista, y eso significa ni más ni menos que este intervalo lo he obtenido por un procedimiento que el 95% de las veces que yo aplique ese procedimiento producirá intervalos que contienen al parámetro, y por eso yo confío en que este lo contenga, pero eso es todo. No puedo hacer ningún juicio probabilístico de lo que está ocurriendo dentro de los intervalos. En cualquier caso, estos medios de que estoy hablando ni siquiera dan los intervalos de confianza, y el asunto es que si no se da un intervalo de confianza, yo por lo menos estoy incapacitado para interpretar esos dos números. Necesito de un intervalo de confianza para poder interpretarlo. Bien, entonces eso es una demanda que poder construir el intervalo de confianza, que solo se consigue si se ha empleado técnicas aleatorias en la selección de la muestra. Por eso es que la selección, el uso del azar en la selección de las muestras es un elemento crucial en el marco del muestreo, además del otro que mencionaba antes. El que mencionaba antes era el de la imparcialidad. El que menciono ahora es el de que si lo hago puedo computar los errores, puedo decir que la estimación no solo es cierta magnitud, sino que también está la verdad entre ciertos márgenes, y eso es lo que son los intervalos de confianza. Esta es una población que ustedes ven ahí, que está simulada de un conjunto de sujetos que tienen, los que son negros tienen una condición y los que son blancos tienen otra condición, y típicamente yo quiero estimaciones del tipo de qué porcentaje de todos esos puntos son negros, pero no quiero estudiar a cada uno de los puntos para saber si son negros o blancos, porque no tengo recursos para ello o no tengo tiempo, y esa es la esencia del muestreo. Y por ejemplo, yo podría aplicar un muestreo simple aleatorio, que es un procedimiento que es aleatorio porque depende del azar, y es simple porque solo depende del azar, pero no es la única manera
de hacer el empleo del azar. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera que hay 400 sujetos en mi muestra, 38 de los cuales son hipertensos, pues bueno, yo aplicaría, si se trata efectivamente de un muestreo simple aleatorio, pues yo aplicaría las técnicas, que en este caso son muy simples, de cómputo de errores para poder construir un intervalo de confianza. Bueno, y en este caso pues obtendría, digamos, si hiciera, aplicara eso, ya sea con la mano, que en este caso es posible, o a través de un software, que en este caso también es posible, pero que consentiría también que se aplicara en situaciones mucho más complejas, pues llegaría a la conclusión igual, de que lo que puedo creer es que en esa pequeña, a partir de esa pequeña muestra de tamaño 400, el intervalo, pues el verdadero valor pues debe estar entre 6,6 y 12,3 de porcentaje, en este caso de hipertenso, de asmático, en fin, de lo que yo esté considerando. Solo llamo la atención sobre el hecho de que esa E que ustedes ven ahí, que es la magnitud del error, que es lo que sumo y resto de la estimación puntual, y que es lo que a la postre va a dar la magnitud del intervalo de confianza, tiene una N en el denominador, de modo que cuanto mayor sea el tamaño de muestra, menor serán los errores, más estrechos los intervalos y consecuentemente más informativos. En realidad, las técnicas de muestreo son diversas. Aquí ilustro a través de gráficos pues 4 de las que más conocidas y más usadas: el muestreo simple aleatorio, el muestreo estratificado, cuando yo divido la población en estratos y saco parte de los sujetos de cada uno de esos estratos, o el muestreo monoetápico, que divido la población en grupos y tomo grupos completos, o el bietápico, que también divido la población en grupos, pero de cada uno de los grupos elegidos saco subconjuntos de información. El muestreo polietápico estratificado es el que más se emplea en los grandes estudios. Los estudios por ejemplo, de caracterización de la situación de hipertensión en una población, digamos, en Santiago de Chile, pues serían impensables si no se hicieran a través de este tipo de métodos. Yo no voy a entrar en detalles, naturalmente, de técnicos acerca de cómo se hace. Simplemente les muestro un gráfico que más o menos puede dar una idea del tipo ¿cómo se llama?, de muestreo. Si, por ejemplo, aquí yo tengo 4 sectores censales. Esto es un esquema de juguete. En Santiago de Chile podría tener 18.413, y en cada uno de esos sectores mensales pues tengo ciertas manzanas, un número de manzanas, elijo algunas manzanas, dentro de esas manzanas elijo algunos adultos para hacerle el estudio, y esos serían los que integrarían la muestra. De modo que en un estudio real de tipo epidemiológico, donde estamos intentando medir, cuantificar o caracterizar la presencia de factores de riesgo, digamos, de enfermedades no transmisibles y en particular de la hipertensión, pues tendríamos que trabajar con diseños complejos de ese tipo. Eso es tarea especializada, de muestristas. Yo solo les digo, si ustedes hicieran un diseño en Santiago de Chile complicado, donde estoy tomando ahí, no sé, quizá 7.413 distritos censales, y yo tomo, después de haber estratificado por barrios la ciudad, pues tomo 10 distritos censales en cada uno de los barrios, y cada uno de los distritos censales elegidos elijo 4 viviendas aleatoriamente, y después estudio todos los adultos que están en esa vivienda, por mencionar un esquema, en este caso escalonado en 4 fases. Si yo hiciera una cosa compleja de ese tipo, entonces para calcular los errores de muestreo necesito aplicar unas fórmulas extremadamente complejas. Esto que ustedes ven aquí es meramente una ilustración. El otro día, ayer mismo estaba dando una conferencia y le preguntaba a los alumnos, ¿y para qué ustedes creen que yo les pongo esta diapositiva? Que estas serían las fórmulas que habría que emplear si el diseño es complejo, para poder calcular los errores. Y alguien me dijo muy atinadamente, para asustarnos. Le digo, exactamente es para eso que lo pongo, para asustarlos, para que comprendan que yo, en una situación de diseño complejo como los que exigirían este tipo de estudios, yo no puedo hacer eso con una calculadora, porque tendría que hacerlo además decenas de veces, y es muy complicado. Para eso es que existen software como el EPIDA, cuyas 3 primeras versiones son estas, y que actualmente tiene, bueno, la que más empleamos, se puede bajar gratuitamente, es un proyecto no lucrativo, cuya
confección yo estoy muy implicado y que financia la Organización Panamericana de la Salud y la Junta de Galicia, y particularmente la versión actual, que tiene un módulo de muestreo muy completo, que tiene submódulos que permiten determinar tamaño de muestra, uno de ellos seleccionar las muestras, otro de ellos, cuando yo le doy bases de datos que son poblaciones, y uno tercero que permite, lo más importante, estimar adecuadamente los errores de muestreo y por ende dar intervalos de confianza adecuados, que es la versión 4.0, que pueden bajar del mismo sitio en que está la versión 3.1. Esta es en la que estamos trabajando actualmente, pero el módulo de muestreo está completo y se puede bajar y tiene una ayuda muy completa. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que propiamente nos preocupa, que es, esto que ustedes tienen ahí es una pirámide de población típica. Esta es la situación típica de prácticamente cualquier lugar. Puede ser que sea un poco más barrigona, que sea un poquito más asimétrica, etcétera, pero esencialmente, como cualquiera puede comprender intuitivamente, la mayor parte de la población está entre los 16 y 24 años, o los 15 y 19, esto es esto, o entre, digamos, entre 30 y 34, en este ejemplo, entre 30 y 34, en este ejemplo que he puesto aquí, pues está el 3,7 de toda la población son hombres. Es decir, en ese grupo de edad los hombres suponen el 3,7 de toda la población y las mujeres pues suponen el 4,2 de toda la población. En cambio, entre 70 y 74 pues tenemos menos de un 1% de la población son hombres que están comprendidos en esos 4 años, en esos 5 años. Y lo mismo a la derecha. Obviamente las pirámides de población se estrechan en la medida que las poblaciones van teniendo más edad y bueno, y se extinguen, porque como no somos inmortales, hay un momento que mueren todos, o sea que no hay nadie que tenga más de 100 años o más de no sé cuánto. Entonces, esta es la estructura. Pero aquí tenemos un problema. Es un problema técnico acerca del cual quiero llamar la atención. Típicamente, un estudio de este tipo, un estudio que quiera contar cómo es la hipertensión, por ejemplo, vuelvo con la hipertensión, pero podrían ser otros ejemplos parecidos, en Santiago de Chile exige, eso está bien establecido por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos rectores de este tipo de cosas, la Asociación Americana del Corazón, etcétera, que se den estimaciones separadas por cada uno de los grupos de edad y sexo. Típicamente estos grupos que ustedes ven ahí, es decir, de 74 para abajo y de 15 para arriba, es decir, de los adultos. Ahora, esas dos rayas negras lo que están indicando es lo siguiente: yo necesito aproximadamente la misma cantidad de sujetos en cada uno de esos grupos de edad y sexo en la muestra. No una cantidad proporcional de sujetos a la magnitud que tuviera, porque si yo lo hiciera de ese modo, es bastante intuitivo que si yo quiero tener 200 mujeres en el grupo de 70 a 74 años, si yo tomara proporcionalmente, ahí tendría que tomarlas todas prácticamente las que hay, digamos, en esa comunidad, por ejemplo. Y en cambio, en el grupo de 15 a 19, pues quizás tendría que tomar una de cada 10. Bien, y eso es lo que ocurre. En cada uno de los grupos nosotros queremos más o menos la misma cantidad de personas para poder tener más o menos la misma calidad de las estimaciones. Porque en virtud de algo que suele ser poco intuitivo, la calidad de las estimaciones, vale decir, el grado en que los intervalos son estrechos, el grado en que yo tengo atrapados los verdaderos valores que quiero conocer, quiere decir que los intervalos son estrechos, no depende tanto de qué porcentaje de la población está en mi muestra como de la cantidad absoluta de personas que tengo en la muestra. Eso se puede demostrar matemáticamente
es un poco intuitivo. Mucha gente piensa que si dos poblaciones, una es 10 veces más grande que la otra, la muestra debe ser 10 veces más grande en una que la otra, pero eso no es verdad. Ayer se produjeron las elecciones en Estados Unidos, yo lo señalaba, con una muestra de 7.000, 8.000, se puede estimar perfectamente cómo se va a comportar, y de hecho así fue, cómo se va a comportar la votación de 120 millones de votantes, con 7.000, 8.000. Pero si la población, si fuera un país que en vez de tener 120 millones de votantes, tuviera medio millón de votantes, también necesito aproximadamente 7.000 u 8.000. ¿Verdad? No la 140ª parte de 7.000, 8.000, que serían 15 o 20. Bueno, eso no está realmente en el repertorio de las intuiciones humanas, pero es así. Habría una manera de hacerlo sentir intuitivamente, pero me llevaría mucho tiempo. En principio me lo admiten. Los tamaños de muestra deben ser una mínima cantidad, no importa qué porcentaje son de la población, sino que sea una mínima cantidad de sujetos. Y de eso depende la calidad de las estimaciones. Siendo así, yo, por ejemplo, según las normativas, o más que normativas, recomendaciones generalizadas en esta materia, se exige que en este tipo de estudios se tomen aproximadamente 180 a 200 personas de cada uno de los grupos, como mínimo. Yo estoy poniendo ahí en la figura 5 ejemplos, o 6, no, 4, 5 ejemplos, no sé. Estoy diciendo que en el grupo de mujeres de 55 a 59, pues hay que tomar, que este que está aquí, pues hay que tomar entre 180 y 200. Y en este grupo también. Y en este grupo, que es mucho más grande, que quizás tiene el 4% de toda la población, quizás que estos son varios miles, pues también tengo que tomar entre 180 y 200. Bueno, eso es una exigencia. Esa exigencia hace, para decirlo en términos técnicos, aunque para muchos esto no pase de ser más que una palabra, que este tipo de estudio, las muestras no pueden ser equiprobabilísticas. Yo no le puedo otorgar igual probabilidad a todos los sujetos de la población. Se otorga igual probabilidad dentro de cada subconjunto, pero la muestra general no es equiprobabilística. Los sujetos mayores, las personas ya ancianas, pues tienen una probabilidad muy alta de caer en la muestra. Y las personas que pertenecen a las poblaciones o subpoblaciones donde la pirámide es más ancha, tienen probabilidades mucho más bajas de caer en la muestra. Eso no es ningún conflicto de peso. Se puede incluso hacer estimaciones globales con muestras no equiprobabilísticas. Lo único que hay que hacer es tener en cuenta las ponderaciones debidas que dimanan del hecho de que no todos tengan igual probabilidad de ser seleccionados a priori. Eso lo resuelven también los softwares adecuados como EPIDAC 4.0, siempre que se le dé la información necesaria al software para que compute las ponderaciones adecuadamente. Bien, ahí tenemos un problema, pero eso no es todo. El asunto es este. El gran desafío que nosotros tenemos es hacer una muestra de calidad. Yo aquí voy a contarles algo. Este estudio fue publicado en la Revista Panamericana de Salud, más bien en el American Journal of Public Health, porque está en inglés, en el año 2001. Hace de eso 12 años. Y como ustedes ven, lo único que hacía ese estudio era presentar eso fue una estancia que tuvimos en Washington y estuvimos trabajando justamente en la construcción de un instrumento concebido para evaluar la utilidad de los estudios de prevalencia con vistas a la supervivencia con vistas a la vigilancia, en particular con el ejemplo de hipertensión. Y he aquí los resultados que nosotros obtuvimos. Bueno, creamos un documento que abarca estas áreas, cómo se declaran los objetivos, cómo es la población bajo estudio, cómo fue el diseño muestral, cuáles fueron los métodos para captar la información, cómo se procesó la información y cómo se comunicaron los resultados. Todas estas áreas, todas estas esferas integraron el instrumento en cuestión, que ustedes pueden naturalmente revisar yendo a esa página, eso está en internet, a buscar ese estudio. Recuerden que todos se pueden quedar con esta presentación, o sea que no hay ningún problema. Aquí está cómo quedó. Finalmente se evaluaron 19 cosas, se creó un indicador sobre la base de 19 acápites que tendría que cumplir el estudio para ser bueno. Digamos, todas esas cosas pues deberían cumplirse. A todas esas preguntas uno tendría que poder contestar que sí. Bien, pero no voy a entrar en detalle de lo que son las preguntas, eso lo pueden ver ustedes. Prefiero algo mucho más divertido, que es decirle qué pasó cuando aplicamos ese instrumento a todos los estudios que se habían hecho en los últimos 20 años hasta el año 2001.
Eso se puede encontrar en este otro estudio, también publicado por los mismos autores en la revista American Journal, en el Pan American Journal of Public Health, que lo que hace es eso, es decir, son realmente útiles los estudios que se han empleado en los últimos 20 años. Y ahí nos encontramos una situación interesante, que es, no voy a poner todos los ejemplos, pero miren, una de las demandas, aquí tengo que acercarme porque no lo veo bien, una de las demandas, ni ustedes lo van a ver bien tampoco, es si el estudio, si el diseño de la muestra había sido descrito completamente. Solo 74% de todos los estudios, que eran 58, que habían sido publicados con estudios de prevalencia en América Latina, solo las 3/4 partes habían contestado, habían descrito adecuadamente eso. Solo el 69% había utilizado el azar para seleccionar. 7 de cada 10, 3 de cada 10 habían sido estudios que no usaron el azar y por ende no podían calcular errores de muestreo. Solo 1 de cada 4, 25%, había calculado las estimaciones teniendo en cuenta los diseños, es decir, utilizando software adecuado, no el SPSS, que no es adecuado, ni ninguno de esos otros que simplemente opera como si los estudios, como si las muestras fueran equiprobabilísticas. No, teniendo en cuenta la necesidad de ponderaciones y los diseños. Solo 1 de cada 4. Y más aparatosamente, solo 1 de cada 10 cuando reportaba las estimaciones lo hacía con acuerdo al diseño muestral, al hecho de que habían utilizado no una muestra simple aleatoria, sino muestras complejas, es decir, utilizando esas fórmulas temerosas que yo puse amarillas hace un rato. Solo 1 de cada 10 lo habría hecho correctamente. Esta situación, que está resumida aquí, pues es bastante expresiva de cuán problemático desde el punto de vista metodológico había venido siendo por lo menos los últimos 20 años del siglo pasado, teniendo en cuenta estos 58 estudios. Ese estudio se replicó recientemente, yo no voy a poner aquí los resultados, y se encontraron una mejoría, pero no muy acusada del problema. Ahora, este estudio, Carmela, es un estudio, la publicación fundamental la pueden encontrar en el The American Journal of Medicine del año 2008. Es un estudio para la evaluación de riesgos cardiovasculares en 7 ciudades latinoamericanas, que fueron Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Bogotá. Ahí se movió eso porque el PowerPoint a veces toma vida propia. Cuando uno lo pone en otra computadora, pues se cambian los tamaños. Pero bueno, eso no debería quedar como está. Pero México, Distrito Federal, Quito, Barquisimeto, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Lima fueron las 7 ciudades donde se hizo esta costosísima evaluación. Aquí sí se hacía ecografía a cada una de las personas, por ejemplo, etcétera. Y bueno, pues aquí teníamos los mismos conflictos, es decir, teníamos que tomar una muestra compleja en cada una de esas enormes ciudades, muchas de ellas muy grandes, como Buenos Aires o como México, Distrito Federal. Teníamos que tomar esas muestras complejas, donde se tomaban primero pues municipios, después yo no recuerdo exactamente, además en cada ciudad era un poco distinto, pues tomábamos municipios, después tomábamos dentro de los municipios manzanas, dentro de las manzanas viviendas, dentro de las viviendas individuos, y en ese siempre siguiendo un régimen probabilístico riguroso y después aplicando las técnicas debidas, pues teníamos esto que está aquí. Ahora bien, el problema que es con el que ya nos aproximamos a la conclusión de esta conferencia, un problema importante es el siguiente. Imagínense por un momento esto. A ver, el escenario es este. Nosotros hemos sacado una muestra que es compleja. Una muestra compleja significa eso. Vamos a suponer, vamos a imaginarnos Buenos Aires. Entonces tenemos candidatos a estar en nuestra muestra, todos los adultos. Entonces, todos los adultos estamos hablando de, no sé, 6 millones de personas. Entonces, esos son todos candidatos. La muestra, todo el mundo tiene que tener una oportunidad de caer en esa muestra, a priori. Yo no puedo quitar personas a priori, porque entonces no estoy estudiando Buenos Aires. Estoy estudiando Buenos Aires menos los que quité. Si quito 4 barrios de Buenos Aires, porque son peligrosos, por ejemplo, está bien, haré un estudio, pero no de Buenos Aires, sino del Buenos Aires no peligroso. Entonces, eso es lo primero. Definir la población. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad de caer en esta muestra y yo tengo que aplicar una técnica compleja, escalonada, como la que he dicho, para sacarlo. Pero ojo, yo no puedo sacar una muestra, como lo dije. A ver, esto es sutil, porque aquí es donde está el problema. Yo no puedo sacar una muestra diciendo, voy a tomar
todas estas viviendas así elegidas y estudio a todos los adultos. ¿Por qué? Porque si hago eso, me van a quedar en el grupo de 20 a 25 años 7 veces más que en el grupo de 70 a 75, por la mera razón de que hay muchas más personas de 20 a 25 años que de 70 a 75. Entonces, una alternativa sería la siguiente: saqué todas las viviendas y las tengo, hago un censo y organizo ahora y digo, a ver, ¿cuántos viven aquí de esta edad y de este sexo? ¿Y cuántos de este sexo y de esta edad? Y tendría, digamos, si son 8 grupos de edad y 2 sexos son 16, tendría 16 listas. Estos son todos los señores de esta muestra inicial que saqué, que son mujeres entre 20 y 25. De ahí sacaría de esa lista 180 aleatoriamente y entonces voy a la vivienda y los mido o los convoco para hacerle la ecografía o lo que sea. Pero eso tiene un problema muy grave y es que tengo que hacer primero seleccionar una muestra de todas las viviendas y luego hacer un censo para poder ordenar y crear esas listas. Bien, eso supone ir a cada vivienda 2 veces. Eso parece una tontería, pero eso multiplica en millones de dólares el precio de la encuesta, de estas 7 encuestas en estas 7 ciudades. Bien, entonces, para resolver ese problema se creó un procedimiento absolutamente original para la muestra de Carmela. Ese procedimiento original yo no lo voy a explicar. Eso no lo voy a explicar aquí, es decir, eso es un procedimiento ingenioso que simplemente no lo voy a explicar. Les voy a decir cómo pueden enterarse el que quiera conocerlo, pero es un procedimiento que, sin perder la naturaleza probabilística del estudio, la naturaleza que me permita computar los intervalos de confianza adecuadamente y sin perder la objetividad que se deriva del empleo del azar en la selección de las personas, nada más que había que ir a las viviendas una sola vez. Bueno, fue un procedimiento ad hoc, fue un procedimiento ingenioso. Se explicó a grandes rasgos en ese estudio que ustedes pueden bajar de la web, que es el main paper que sacamos con Carmela. Este estudio lo dirigió el profesor Jagroski Bubi, un cardiólogo ya retirado argentino. Y bueno, trabajó un gran equipo de gente de todas estas ciudades, en particular tuve el honor de que me convocaran para hacer las muestras de estas 7 ciudades. Sin embargo, en la ciudad de Cienfuegos, una ciudad de Cuba, del centro de Cuba, se hizo un estudio inscrito dentro de un proyecto similar a Carmena que se llama Carmen. No sé por qué todos le ponen nombres de mujer a estos estudios, pero se llama Carmen. Entonces, dentro de la iniciativa Carmen, que es una iniciativa de la OPS, se eligió para Cuba Cienfuegos, y en Cienfuegos se hizo un estudio también de factores de riesgo de enfermedades no comunicables o crónicas. Y ahí se aplicó el procedimiento que se había ideado para Carmela. El artículo que ustedes tienen delante se acaba de publicar, como ustedes pueden ver, es octubre del 2012. Cuando a mí me pidieron hacer esta conferencia, una de las alternativas que yo propuse fue hablar de este tema y tenía muy cerca la publicación de este artículo, aunque esto se hizo en el 2011. Aquí sí aparece explicado con todo detalle el procedimiento y el modelo estadístico que se empleó para ahorrarnos una de las visitas. No es original para Carmen porque ya lo habíamos ideado para Carmela, pero lo aplicamos para Carmen y acabamos de publicar. Eso era incluso hasta una deuda moral que yo tenía con el equipo de Carmela, que apareciera el modelo, que lo pueden ver ahí. Es complicado, es un modelo estadístico de cierta complejidad, pero está explicado en todo detalle cómo se procedería para sacar una muestra que cumpla con todas las demandas que acabo de mencionar. Esa es, en síntesis, lo que yo quería era hablar un poco de las técnicas de muestreo, muy en general, muy en la línea de recordar o contribuir a una conformación de una cultura estadística en materia de muestreo en relación con este tipo de procedimientos, y finalmente hablar de una solución novedosa que, aunque no le he explicado aquí, y es posible que hasta el problema para el cual esta es una solución novedosa a muchos de ustedes se les haya escapado una primera aproximación de esta transmisión que al final de información que estoy dándole yo, que al final está
expuesta en el contexto de la dictadura del tiempo, porque tenemos las cosas son así, tienen cierta complejidad y tenemos una hora y además con una interrupción. Pero bueno, quizá a algunos se les escapó hasta cuál era el problema, pero en cualquier caso tampoco me preocupa demasiado. Creo que el conocimiento uno lo adquiere de una manera gradual. Hay una cosa que uno se la dice en la primera vez, cree que no entendió nada o efectivamente no entendió mucho, pero cuando lo lee por segunda vez resulta que le resulta un poquito más familiar y entiende un poquito más. Y así es como uno avanza. Además, hay gente que dirá, no, con lo que me han dicho me basta, yo no voy a hacer más nada, pero me sirve para tener un barniz cultural sobre este problema. Bueno, aquellos que estén en ese caso, pues yo también creo que esta sesión inicial, experimental de webinar, pues haya satisfecho expectativas de unos y de otros, ¿no? Así que eso es esencialmente lo que quería transmitir. Estos son mis datos. Si alguien ocasionalmente quiere conocer más sobre estos temas, pues me puede escribir, o en mi página web hay alguna información, como por ejemplo este último estudio que acabo de mencionar, la información, que es, como ven, es un artículo estrictamente destinado al muestreo. No habla de otra cosa, no es para otra cosa, es para explicar cómo se hizo el muestreo de Cienfuegos y con todo detalle técnico que acaba de salir en esta revista, que es una revista que está indexada por Thomson Scientific, que es una revista con factor de impacto, aunque no sea de las más encumbradas, pero bueno, ahí está. Y eso en particular lo pueden encontrar ahí en mi página web, que es esa que está debajo y que es la que también está debajo de mi dirección electrónica que tienen delante. Gracias. Ahora, desde luego, estamos abiertos a cualquier reflexión, comentario, pregunta, inquietud, disensión o lo que sea. Sí. Profesor, primeramente gracias. ¿Y cómo llevamos eso a lo micro? ¿Sí? Y yo sé que a lo micro es muy fácil agarrar una muestra aleatoria, pero igual está esa probabilidad que usted dice de que la muestra al final no termine siendo la representativa. Entonces, claro, usted muestra la pirámide poblacional y toma esa pequeña muestra. Yo lo estoy intentando extrapolar a mi trabajo. Y quisiera que me dijera cómo, o nos diera unos tips, cómo llevar eso a micro. O sea, no a tan grande, sino a una población mucho más definida, de 1000 habitantes o 800. Bueno, a ver, el esquema general de un muestreo posiblemente sea el mismo. Lo único que es lo más probable es que en una población de 1000, si son 1000 habitantes que están en un barrio o es el área de atracción de un centro de salud o como se le quiera llamar, lo que suele ocurrir es que tú no necesitas tantas etapas, que tú necesitas menos etapas, quizá incluso hasta una sola etapa, depende, porque todo depende un poco. Para que tus muestras sean probabilísticas, para que tus muestras, que tú conozcas la probabilidad que tiene cada sujeto, es decir, para poder elegir la muestra con empleo del azar, tú necesariamente tienes que tener listas, ¿verdad? Pero claro, no necesariamente listas de todos los individuos, si son individuos los que tú estás eligiendo, porque podrían ser perros o podrían ser certificados de función, pero bueno, en principio son individuos. Entonces, si son individuos, tú no necesariamente tienes una lista de todos los individuos, tú puede ser que tengas una lista de grupos de individuos, por ejemplo, de manzanas. O por ejemplo, son alumnos, pues necesitas listas de escuelas primarias, porque son escolares, etcétera. Así que, pero listas tú necesitas. Desde luego, en los estudios estos de Buenos Aires, o de Santiago del Distrito, de México, Distrito Federal, etcétera, ni por asomo trabajamos con listas de individuos. Nosotros trabajamos con mapas. Elegimos primero distritos, después manzanas, después vivienda, y solo entonces nos enteramos de que ahí adentro hay individuos y solo para esas viviendas elegidas después de todos esos escalones
nos ocupamos de los sujetos, pero nunca, ni aspiramos ni queremos tener listas de todos los sujetos. Cuando las poblaciones son pequeñas, como tú le llamas micro, a veces es fácil obtener listas de todos los individuos, no siempre, depende del contexto. Si yo estoy aquí en la Universidad Nacional de Lanús, es posible que yo en algún aparato administrativo me den la lista de todos los alumnos de la universidad. Entonces ya la tengo, ya me la dan en un DVD, en un CD. Entonces la tengo. Y posiblemente pueda, si además me dan todas las direcciones electrónicas y solo estoy haciendo interrogatorio, pues la cosa se simplifica bastante. Y saco una muestra así para poder llevar un control de los que me contestan y los que no me contestan, etcétera. Pero puedo sacar incluso hasta una muestra simplatoria, que es lo más simple de todo y lo más difícil de hacer en la práctica, lo más caro. Precisamente los diseños complejos se inventan porque cuanto más complejos son estructuralmente, más baratos son. Por eso se inventaron. Si no fueran muchísimo más baratos, no habría que inventar ningún tipo de muestreo. Siempre se haría muestreo simplatorio. Pero eso en las poblaciones grandes es impensable. En las poblaciones pequeñitas sí es pensable. Y en algunas, a pesar de ser bastante pequeñas, pues resulta mejor tomarlo por lo menos en 2 etapas. Digamos, quizás a mí me dicen aquí en esta universidad, pues yo consideraría a los alumnos, quiero hacerle una encuesta para saber su opinión sobre determinadas facilidades o la actividad de extensión universitaria. Entonces yo posiblemente elegiría tomar grupos, no que me den una lista de todos los alumnos, sino una lista de los grupos que hay, elegir 40 grupos y en cada grupo elegir 10 alumnos aleatoriamente. Posiblemente lo preferiría, incluso a pesar de no ser una cosa de grandes dimensiones, como pudiera ser la población de Bogotá. Es lo que te puedo decir así en principio. La estructura es más o menos la misma. En cualquier caso, la recomendación que yo le haría, y con esto termino porque no quiero extenderme y posiblemente hay otras preguntas, pero la recomendación que yo le haría a todos es la siguiente: no intenten ser muestristas, intenten entender qué es el muestreo, incrementen su cultura de muestreo, comprendan que tiene que haber intervalos de confianza, incrementen su capacidad de interlocución con los muestristas, entre otras cosas para que no te pasen gato por liebre, pero no intentes suplirlo, porque para eso es una especialidad que nos ha llevado muchos años de estudio y que tiene un componente matemático importante y exige una experiencia sostenida y prolongada. Entonces, eso yo creo que es una recomendación general que yo he hablado a cualquier profesional. Claro, si se quiere dedicar al muestreo, magnífico, pero en principio no se sientan culpables por no ser capaces de determinar un tamaño muestra o de determinar un procedimiento de selección. Siéntanse culpables cuando no entiendan bien qué es una muestra. Siéntanse culpables cuando no entiendan que el azar es imprescindible para ganar objetividad y para que el muestrista pueda luego calcular adecuadamente los intervalos de confianza. Y muy culpables si publican o quieren publicar algo y no ponen los intervalos de confianza. Porque eso sí, no solo es no entender la esencia en última instancia del papel del muestreo, sino desoír lo que dice el grupo de Vancouver. La Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas saca unos Uniform Requirements todos los años, el último es de octubre del año pasado y lo pueden consultar, y ahí dice nítidamente, cuando usted entregue los resultados, tiene que entregarlo con valores de incertidumbre. Bien, incluso dice también explícitamente algo que para muchos pudiera ser blasfemo, tan blasfemo que a pesar de que lo dice el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, prefieren ignorarlo. Desdeñe los valores P, que no dan ninguna información cualitativa importante. Lo dice explícitamente. Otra pregunta. Sí. Una pregunta que apunta más a una cuestión. ¿Puedes hablar muy fuerte? Porque no me quiero hacer todo el... Mi pregunta apunta más a una cuestión conceptual más que técnica. Usted daba el ejemplo de una encuesta en Buenos Aires en la cual por X motivo uno decide no incluir determinados barrios por peligroso, por ejemplo, entonces dice, bueno, la población que estoy estudiando es la de Buenos Aires no peligrosa. Exacto. Hay una situación que ocurre en todas las encuestas, supongo que es la no respuesta. Sí. Pero los resultados no se presentan, por decirlo de alguna manera, sobre la población que quiso contestar, ¿no? Sino que se generalizan a toda la población. La pregunta apunta a cómo conceptualmente se considera que la existencia de no respuesta no hace perder el carácter probabilístico o aleatorio de una muestra.
Sí, la pregunta es muy atinada, es muy aguda, porque efectivamente es un problema. Y digamos, claro, yo no gano nada con no quitar un barrio, digamos, porque es un barrio conflictivo, pero su grado de conflictividad no solo reside en que pone en peligro a los encuestadores, sino en que no te contestan, te tiran la puerta. Esa es parte de la conflictividad, ¿no? Este tipo que viene a hacer aquí, viene a preguntar, debe ser de la policía, lo que sea, en fin. Y al final tienes una no respuesta y terminas teniendo el mismo problema, en ese caso extremo. También puede ser que la gente no va porque no quiere que le saquen sangre, no es porque tenga nada, sino que no le gusta que le saquen sangre, etcétera. Y ese es un problema grave. Afortunadamente lo puedo testimoniar con responsabilidad, no lo tenemos en Cuba. Porque en Cuba, curiosamente, yo creo que nosotros tenemos los récords mundiales de sin respuesta. O sea, ahí va la gente con una bata. Yo a veces me producen ternura a las personas, todas las cosas que se dejan hacer. La gente dice, yo soy del Ministerio de Salud Pública, vengo aquí, usted me dé sus heces fecales, voy a sacarle sangre, yo sé no sé qué. Y nosotros tenemos tasas de respuesta del 98%. Por eso un sueco con el que estuve trabajando, y me permito la anécdota porque es graciosa, un día me dijo, dice, he descubierto, era epidemiólogo, que Cuba no es un país subdesarrollado. Dice, Cuba es un país desarrollado que no produce. Bueno, y se refería a eso, es decir, son patrones de país desarrollado, y ojo, porque en muchos países desarrollados ya hay una fobia contra los encuestadores y las encuestas. Ahora, yendo a tu pregunta, el asunto es un asunto muy serio, porque si yo, hay una cosa que se llama la no respuesta diferencial. Yo lo primero que tengo que analizar es si es una no respuesta diferencial, porque si yo lo que estoy preguntando, el ejemplo que voy a poner de inmediato es obvio. Yo quisiera saber qué porcentaje de las personas tienen sangre A. Y a mí hay 1 de cada 7 no me contesta, porque son individuos, bueno, porque socialmente no quieren contestarme. Probablemente no me importe. Probablemente esa no respuesta es no diferencial. Porque los que contestan deben tener más o menos el mismo porcentaje de sujetos, deben tener sangre A que los que no me contestan. Ahora, si lo que yo estoy preguntando es una cuestión que el hecho de que no me contesten está asociado con lo que me hubieran contestado si me hubieran contestado, entonces sí tengo una no respuesta diferencial que puede sesgarme mucho el resultado. ¿Correcto? Es decir, si yo estoy preguntando a las personas, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuántos son mujeres en edad fértil? ¿Cuántos niños usted quisiera tener? ¿O cuántos niños usted cree que una mujer debería tener? Habrá alguna que dirá, ¿usted quiere? ¿Cuál es su ideal de fecundidad? Alguna me dice, no, yo 0, yo no quiero tener hijos, yo quisiera tener 11. Más allá de que después tenga 3 o tenga menos. Pero ese es mi ideal. Entonces yo digo, bien, perfecto. Pero si a mí las mujeres de más bajo nivel económico tienden a contestarme, y las de más alto nivel económico tienden a no contestarme, por la razón que sea, porque no tienen tiempo, porque no les da la gana, en fin, entonces hay una respuesta diferencial, yo tendré una sobreestimación del ideal de fecundidad, porque tendré menos mujeres diciéndome 0, o porque les da vergüenza decir que no quieren tener hijos. Yo qué sé, eso depende de una cuestión cultural. Entonces, cuando eso se produce, estamos ante un desafío metodológico. Eso tiene soluciones, pero exigen un esfuerzo adicional. Bien, hay unas técnicas descritas para cómo corregir, porque no hay otra manera, corregir las estimaciones que trabajan solo con los que contestaron, corregirlas de alguna manera, para contemplar en el modelo inferencial el hecho de que la no respuesta pudiera ser no diferencial. Entonces, lo que te puedo decir es que hay una tecnología, en mi libro hay un capítulo destinado exclusivamente a explicar esa tecnología, que, como toda tecnología de este tipo, encarece los estudios, los hace más rigurosos y los encarece, que es lo que siempre ocurre, ¿no? Hay una dialéctica ahí, cuanto más riguroso, más caro, y cuanto más barato en general, más malo, ¿no?